Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de óptica. El día de hoy vamos a analizar la segunda propiedad de la luz, que es la refracción. Primero debemos de definir qué es la refracción. Esta propiedad es la causante de tener esta ilusión óptica, pero todo radica en la velocidad de la luz. Anteriormente, en el video de óptica, habíamos platicado que la luz viaja a 299.792.458 metros sobre segundo, pero en el vacío. Esto quiere decir que la luz, si entra a otro medio que no sea el vacío, va a tener cierta dificultad de trasladarse. Entonces, su velocidad bajará. Nunca aumentará, pero sí podrá bajar. Por ejemplo, la luz no viaja a la misma velocidad en el vacío que en el aire o en el agua o adentro de un cristal, como lo podemos ver en la imagen, o adentro de un acrílico, etc. La velocidad de la luz va a variar. Esa velocidad de la luz variante va a permitir que nosotros tengamos una ilusión óptica como la que estamos viendo. A esa ilusión se le llama refracción de la luz y se produce porque no solamente al momento de viajar a otra velocidad, la luz tradicionalmente lo que va a hacer es que sus rayos, como viajan en línea recta, cambiarán de ángulo. Y este cambio de ángulo va a ser lo que nos proporcione el efecto de la refracción de la luz. Para poder calcular esta desviación de ángulo, vamos a utilizar la ley de Snell, que dice que n1 por el seno de teta 1 es igual a n2 por el seno de teta 2. Pero analicemos esta ley y veamos de qué se trata. Primeramente, veamos esta imagen, que tiene mucho que ver con la imagen pasada, puesto que teníamos un vaso con agua. Como ustedes pueden observar, tenemos un rayo que llamamos incidente, el cual viaja por el aire. En el momento que choca con la superficie del agua, en ese punto vamos a crear una línea ortogonal a la superficie, la cual la llamaremos normal, igual que en el tema de la reflexión de la luz. Continuamos con rayo incidente y con normal. La diferencia es que el rayo que continúa su trayectoria ahora no se llamará rayo de reflexión, sino rayo de refracción. Y como ustedes pueden observar, este rayo tiene un ángulo diferente con respecto a la normal. Es ahí donde vemos el cambio que produce la refracción de la luz. Dentro de la ley de Snell tenemos n, que significa índice de refracción. ¿Pero qué es un índice de refracción? Es una razón que existe entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en algún medio. Por ejemplo, si analizamos el índice de refracción del vacío, entonces obtendríamos que la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el vacío, pues me va a dar 1. A partir de ahí empezamos a calcular los índices de refracción. Las velocidades de la luz en cualquier otro medio, llámese aire, agua, cristal, etc., tienen que ser velocidades más bajas. Por lo tanto, los índices de refracción comenzarán a subir, lo cual quiere decir que entre más grande sea el índice de refracción, más le costará trabajo a la luz ir a la velocidad que iba en el vacío, lo cual quiere decir que siempre va a ir más lento. En otras palabras, el índice de refracción lo que va a medir es algo que llamamos densidad óptica. Entre más grande sea la densidad óptica, más lento viajará la luz. Y finalmente, θ es el ángulo de incidencia o el ángulo de refracción, todo dependiendo si es θ1 o θ2. Entonces, a partir de esto podemos empezar a trabajar con la refracción de la luz. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un ángulo θ con un rayo de luz incidente del aire que pasa al aceite de linaza. Y como podemos observar, el ángulo de refracción es de 20 grados. En esta parte de la imagen, θ es el ángulo de incidencia y 20 grados será el ángulo de refracción. Sin embargo, también el rayo de luz no solo pasa del aire al aceite de linaza, sino pasa del aceite de linaza al agua. En esta otra parte, los 20 grados
sería el ángulo de incidencia y θ' sería el ángulo de refracción. Una de las cosas interesantes que ustedes pueden observar es lo siguiente, que entre mayor sea el índice de refracción, la densidad óptica es mayor y el ángulo será más agudo. Como pueden ustedes observar, el ángulo más agudo es en el aceite de linaza, es decir, la luz viaja con más dificultad o más lento en el aceite de linaza que en el agua y por ende en el aire viaja todavía más fácil que en el agua. Pueden ustedes observar que entre más difícil sea moverse para la luz, entonces el ángulo será cada vez menor, como lo podemos ver en la imagen. Otra de las cosas que la refracción de la luz hace que nosotros veamos como una ilusión óptica es lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos una moneda dentro de una superficie que tiene agua. Aquí tenemos que el aire tiene un índice de refracción N1 y el agua tendrá un índice de refracción N2. Si viene un rayo de luz, como podemos observar, llega al agua, en ese momento tenemos una recta que representa la normal. Ese rayo de luz cambia su ángulo y llega hacia el objeto que es una moneda. En este caso le llamo moneda real, porque se encuentra a una profundidad real que llamaremos P. Sin embargo, nuestro ojo, al momento de seguir ese rayo de luz que está por entrar al agua, no distingue la refracción de la luz, es decir, no distingue la ley que nos dice que el ángulo de la trayectoria de la luz va a cambiar. Lo que hace nuestro cerebro es continuar con el mismo ángulo con el que la luz está entrando del aire al agua. Entonces, nuestro cerebro va a pensar que el objeto se encuentra, que en este caso le llamo moneda aparente, a una profundidad distinta que llamaremos Q. A este fenómeno se le conoce como profundidad aparente y esta es la explicación por la cual sucede eso. Como pueden observar en la imagen, tenemos un lápiz que aparentemente es más grande adentro del agua y ahí está distorsionado. Ambos son provocados por la refracción de la luz. Y el hecho de que se vea más grande no significa que esté aumentado de tamaño, significa que nuestro cerebro lo está interpretando como si estuviera más cerca de la superficie, que en este caso sería la superficie del vaso. Es por ello que nosotros lo podemos observar un poco más grande. Y ya quedó demostrado con este esquema que acabamos de ver. Para poder nosotros determinar la profundidad aparente, utilizamos de nueva cuenta una relación de la ley de Snell, donde dice que la relación entre N1 y N2, es decir, los índices de refracción, es igual a la relación entre la profundidad aparente sobre la profundidad real. También, otra de los fenómenos que pasan con la refracción de la luz y que tiene aplicaciones en la vida real, es lo siguiente. Vamos a imaginar que tenemos una superficie donde los índices de refracción son N1 y N2, pero aquí va a haber algo muy importante. N1 tiene que ser menor que N2, es decir, el espacio o el medio que está por debajo de la línea horizontal tiene un índice de refracción más alto, es decir, tiene más densidad óptica. Primero, vamos a poner nuestro primer rayo que ahora no va a entrar de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, es decir, va a viajar a partir del medio que tenga más densidad óptica al medio que tenga menos densidad óptica. Vamos a trazar nuestra normal y podemos observar que el ángulo, en este caso el ángulo de refracción, es más grande que el ángulo de incidencia. ¿Por qué? Por el cambio de los índices de refracción. Recuerden que entre más grande sea el índice de refracción, más agudo será el ángulo. Es por ello que el ángulo de arriba es mayor que el de abajo. Si nosotros abrimos un poquito más el ángulo con respecto a la normal, entonces de nueva cuenta se va a hacer más grande el ángulo de ese segundo medio que tiene un índice de refracción más bajo.
Si seguimos abriendo el ángulo de la parte de abajo, va a llegar un momento en que va a suceder lo siguiente. Se va a crear un ángulo de 90 grados, es decir, la luz que se refracta ahora ya no saldrá hacia arriba, sino saldrá en horizontal. Justamente a ese punto yo le voy a llamar ángulo crítico. Y eso sucede, lo vuelvo a repetir, porque el ángulo de incidencia se va haciendo cada vez más pequeño, pero el ángulo de refracción se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué pasa si todavía hago que el ángulo, a partir del ángulo crítico, todavía me voy un poco más agudo hacia la normal? Lo que va a suceder ahora es que la refracción se va a convertir en una reflexión. Y entonces en este punto o a este fenómeno se le llama reflexión interna total. Como podemos observar en la siguiente imagen, aquí tenemos un ejemplo de una reflexión interna total. Tenemos un material de laboratorio que está hecho de acrílico, pasamos un haz de luz y como pueden observar con esa línea horizontal se llegó a un punto donde se superó el ángulo crítico y el rayo en vez de refractarse ahora se reflejará. Como podemos ver aquí también en este experimento, podemos hacer que un rayo de luz que sabemos que viaja en línea recta se pueda de cierta manera doblar. Esto es a través de un pequeño experimento donde pasamos un haz de luz a través de un chorro de agua y ese chorro de agua lo que va a hacer es que va a crear una reflexión interna total. Es por ello que ese rayo de luz aparentemente se dobla. Pero lo que sucede es que ese chorro de agua que se va a doblar va a crear reflexiones internas totales, como lo podemos ver en la ilustración. Y justamente es así como funciona la fibra óptica, que sabemos que hoy en día tiene grandes aplicaciones para el transporte de la comunicación, ya que a través de la fibra óptica puedo transportar la comunicación de una forma más rápida y eficiente. Rápida, ¿por qué? Porque va transportada a la velocidad de la luz dentro del material que es la fibra óptica, que por cierto, cuyo índice de refracción es de 1.5. Finalmente, una de las cosas más importantes de la refracción de la luz es la aplicación en los lentes. Tenemos dos tipos de lentes, los convergentes, que se clasifican en biconvexo, plano convexo y menisco convergente, y los divergentes, que se clasifican en bicóncavo, plano cóncavo y menisco divergente. ¿Qué son estos tipos de lentes? Los convergentes son aquellos que son más anchos de la parte del medio que de las orillas. Y aquí podemos ver los tres tipos que mencioné. Y los divergentes son aquellos que al contrario son más delgados en la parte media de la lente que en sus orillas. Como anteriormente lo vimos, también las lentes tienen ciertos elementos los cuales vamos a conocer. Para comenzar, una lente convergente es como esta lente que ponemos aquí en el ejemplo, pero debe ser simbolizada a través de estas flechas que tenemos aquí. Eso significa que es una lente convergente. Por otro lado, una lente divergente será simbolizada a través de esta línea con flechas invertidas. Esa será la simbología para determinar si es una lente convergente o divergente. Dentro de los elementos también tenemos el foco, al igual que en los espejos, pero ya no tendremos el centro de curvatura. Aquí le llamaremos centro óptico y este se encuentra justo en medio de la lente. No es el doble de la distancia del foco como el centro de curvatura. Aquí solamente tenemos foco y centro óptico. Pero en la lente convergente es importante saber que a pesar de que el foco se encuentre de un lado, donde va a converger todos los rayos de luz, será en algo que llamaremos foco primo, que está justamente al otro lado de la lente a la misma distancia. ¿Y por qué sucede esto? Cuando los rayos de luz pasan por una lente convergente, estos todos convergen a un punto que se llama foco primo.
El foco real de la lente convergente está del otro lado. Este se conoce como foco primo y se encuentra del lado contrario a la misma distancia. Cada vez que trabajemos con una lente convergente hay que situar su foco, pero comprender que todos los rayos pasan hacia lo que llamamos foco primo. En cambio, en la lente divergente no pasa eso, ya que por la estructura misma de la lente, los rayos lo que van a hacer son regresar y pasar precisamente por el foco. Las leyes que ahora nos van a ayudar a determinar a través de la óptica geométrica las imágenes dadas por la refracción a través de los lentes, la refracción de la luz, son: todos los rayos paralelos al eje de simetría se refractan hacia el foco. Todos los rayos que pasan por el centro óptico no se refractan. Y finalmente, todos los rayos que pasan por el foco se refractan en línea paralela al eje de simetría. Como pueden ustedes observar, son casi las mismas leyes que en los espejos. La única diferencia, la primera, es que no utilizamos la palabra reflejar, sino la palabra refractar. Y la segunda es que no involucramos al centro de curvatura, sino al centro óptico. Nuestro primer caso será el análisis de las lentes convergentes a través de un objeto situado a dos distancias focales. Si aplicamos nuestra primera ley, donde dice que todos los rayos paralelos al eje de simetría se refractan hacia el foco, podemos observar este haz de luz de color verde. Y si seguimos nuestra segunda ley, todos los rayos que pasan por el centro óptico no se refractan, entonces hacemos este rayo de luz de color amarillo. Donde se juntan, hemos formado la imagen. Las tres características de la imagen o la naturaleza de la imagen nos dice lo siguiente. La imagen en este caso es real. Y aquí vamos a hacer una pausa para comentar por qué es real. Cuando estudiábamos los espejos, decíamos que no tenía sentido que una imagen se formara detrás de un espejo, puesto que la luz lo que hacía era reflejarse y regresar. Entonces, todo lo que se formaba por ilusión óptica a través de la óptica geométrica por detrás del espejo se consideraba virtual. En este caso, nuestra lógica nos dice que si estamos hablando de una lente que es un material translúcido en el cual puede ser atravesado por la luz, entonces la lógica nos dice que el rayo de luz debe de traspasar la lente y la imagen se debe de formar del otro lado de la lente, no al contrario. Es decir, no lo va a reflejar, sino lo va a refractar. Estoy refiriéndome a la luz. Es entonces por ello que ahora en las lentes, si la imagen se forma del otro lado de la lente, se considerará real. Y la que se haga la imagen de este lado de la lente, donde está el objeto, entonces se considerará que es virtual, porque lo que se está haciendo es considerando que no hay una refracción, sino una reflexión. Nuestra segunda característica es que la imagen es reducida en tamaño y que la imagen se encuentra de cabeza. En el caso 2, vamos a tener el objeto situado antes del foco, aplicamos la primera ley y aplicamos la segunda ley. Podemos observar nuestra imagen y deducir que la imagen sigue siendo real, es aumentada en tamaño y se encuentra de cabeza. Nuestro tercer caso es el objeto situado en el foco. Aplicamos la primera ley, ahora la segunda, y observamos que pasa lo mismo que los lentes cóncavos cuando ponemos el objeto en el foco. Los rayos se vuelven paralelos, por lo tanto, no se forma una imagen en ese punto. En el caso número 4, vamos a tener un objeto situado entre el foco y la lente. Aplicamos nuestra primera ley y ahora nuestra segunda ley. Como pueden ustedes observar, si seguimos la trayectoria natural de los rayos de luz, no se van a formar ninguna imagen puesto que se están separando, lo cual tenemos que hacer las proyecciones de los rayos y formar la imagen donde se crucen estos. Ahora la imagen se forma de este lado de la lente, por lo tanto la imagen es virtual, aumenta su tamaño y se encuentra de pie.
Continuando con las lentes divergentes, vamos a ver el caso 1, objeto antes del foco. Ponemos la primera ley. Recordemos que el foco se encuentra de este lado de la lente. Recuerden que en la lente convergente, el foco es un foco primo, que no es el foco de la lente, sino debe estar del otro lado. Aplicamos nuestra segunda ley y podemos observar que se crea la imagen y hacemos la deducción de que la imagen es virtual, disminuida en tamaño y se encuentra de pie. En el caso número 2, ahora el objeto lo tenemos sobre el foco. Aplicamos la primera ley, la segunda, y tenemos que sí se forma una imagen. De hecho, la imagen es virtual, disminuida y está de pie. Las tres mismas características que en el caso 1 de la lente divergente. Caso número 3. Objeto entre el foco y la lente. Aplicamos la primera ley, la segunda y tenemos la imagen. De nueva cuenta, la imagen sigue siendo virtual, disminuida y se encuentra de pie. Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente. Para la lente divergente, todas las imágenes, independientemente de donde se encuentre el objeto, van a ser virtuales, disminuidas y de pie. Una aplicación donde utilizamos no una lente, sino varias, es el microscopio compuesto. Aquí vamos a utilizar lentes que nos ayuden para aumentar el tamaño de un objeto y tener una imagen más amplia. La pregunta sería, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué tipo de lente debo de usar? Como pudieron haber visto, vamos a utilizar lentes convergentes. La primera se llama lente objetivo y la segunda lente ocular. La lente ocular debe ser más grande que el objetivo. El objeto se debe de poner antes del foco de la lente objetivo para que ésta tenga una amplificación. Pero primero, fíjense bien, vamos a aplicar la primera ley y la segunda. Voy a obtener una imagen que se va a llamar imagen 1. Esta imagen es muy importante cuidar que quede o que se forme entre el foco y la lente ocular. Es ahí donde yo voy a ajustar mis lentes para saber cuál es el punto donde debe de encontrarse el lente ocular con respecto al objetivo. Esta imagen se va a convertir en el objeto de la lente ocular y debo de aplicar de nueva cuenta las dos leyes. La primera sería el rayo amarillo y la segunda el rayo de color blanco. Si ustedes observan, estamos en el caso en el que los rayos en vez de juntarse se separan y lo que tengo que hacer son proyecciones hacia el lado contrario. A través de estas proyecciones voy a obtener una imagen final. Observen que esta imagen final está mucho más amplificada que el objeto y de esa manera estoy explicando a través de la óptica geométrica de las lentes cómo funciona un microscopio compuesto a través de los lentes, una objetivo y la otra ocular, ambas lentes convergentes. En esta ocasión, las ecuaciones de las lentes también van a ser muy parecidas a las ecuaciones de los espejos, pero va a haber ciertas variaciones. Para comenzar, la ecuación de la lente principal es igual a la ecuación de los espejos, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Pero vamos a tener otra ecuación adicional. Para comenzar, en los espejos habíamos hablado que el foco era la mitad del radio de curvatura. Aquí no tenemos radio de curvatura porque el foco tiene que ser determinado mediante otra fórmula, que sería la inversa del foco, es decir, 1 sobre foco es igual a n-1 multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a entender qué es primero n. N, como ya lo vimos, es el índice de refracción. Es decir, tenemos que saber de qué está hecho, de qué material está hecho la lente y saber su índice de refracción.
Por otro lado, tenemos R1 y R2. Recuerden que las lentes pueden ser bicóncavas o biconvexas, planocóncava o planoconvexa o menisco, es decir, con dos curvaturas. Eso entonces vamos a tomarlo como radios. Vamos a tomar el radio de curvatura de cada uno de los lados de la lente. Para eso es R1 y R2. En los aspectos a considerar, pueden ustedes observar que R va a ser positivo si la curvatura de la lente es convexa y negativo si es cóncava. Si estamos hablando, por ejemplo, de una lente menisco, va a tener ambas curvaturas. La parte interna, es decir, la cóncava, es negativa y la parte externa, es decir, la convexa, será positiva. Después tenemos la simbología que es F, sigue siendo distancia focal, P, distancia al objetivo, Q, distancia a la imagen, R, que esto es nuevo, es el radio de curvatura, Y, que es el tamaño del objeto, Y', que será el tamaño de la imagen, y M, que es la amplificación. Y de nueva cuenta hay que tener mucho cuidado con los signos. Aquí en los aspectos a considerar ya vimos el punto número 1 y ahora veamos el punto número 2. P es positiva para los objetos reales y negativa para los virtuales. Q sigue siendo positiva para imágenes reales y negativa para virtuales. F será positivo para los lentes convergentes y será negativo para los divergentes. Esto lo puedes comprobar con el punto número 1 y la ecuación que se encuentra en la parte de arriba, que es la inversa del foco. Puedes tú comprobarlo ya con alguna aplicación de algún problema que este aspecto tiene concordancia con lo que estamos mencionando. Y finalmente, Y' será positiva si la imagen está de pie. Hasta aquí hemos llegado con la refracción de la luz. Recuerda que la refracción de la luz hace que veamos diferentes fenómenos como distorsiones hacia la realidad, cosas como espejismos, por ejemplo, en la carretera, podemos ver objetos de diferentes tamaños y todo es gracias a esta propiedad que lo que hace es desviar la luz en el ángulo en el que se está moviendo. Como nuestro cerebro no ve los rayos de luz, sin embargo percibe imágenes, lo que va a hacer es que no va a percibir que la luz cambia de ángulo y por ello lo que vamos a ver son ilusiones ópticas. Pero estas ilusiones ópticas nos ayudan a tener ciertas aplicaciones, como lo vimos, como la fibra óptica o como el uso de las lentes, en el cual podemos ver organismos demasiado pequeños a través de un microscopio o podemos observar distancias muy lejanas a través de los telescopios. Y hasta aquí hemos llegado con la refracción de la luz. Nos vemos en la siguiente clase y vamos a continuar después en otra clase con algunos ejercicios sobre la aplicación de las lentes para poder entender un poco mejor el uso de la ecuación y el uso de los signos.